Ok, de acuerdo. Sí. Em, el trabajo a continuación corresponde a una simulación en un tanque de almacenamiento eh, donde se encontraron diferentes problemas durante la inspección, condiciones que no son normales, o sea, se encontraron serias desviaciones, las cuales al ser evaluadas con el código de inspección limitaban la altura de llenado del equipo. Entonces, este problema nos plantea que debemos o limitar la altura de llenado de un tanque, ya que pues, esto es un activo que normalmente se utiliza en la industria del sector oil and gas para almacenar diferentes fluidos, agua, crudo, y en este caso es un tanque que almacena crudo y pues limitar su altura de llenado impacta directamente en el flujo de caja de la empresa. Eh, lo que vemos a mano izquierda es la evaluación de acuerdo al código. Este es el código que aparece ahí. Es un estándar de la industria del petróleo, API 653, y el estándar 650 que corresponde al estándar de diseño y construcción de este tipo de activos. Entonces, como podemos ver aquí, una altura de producto de 48 pies. Esto es un tanque de almacenamiento que tiene 90 pies de diámetro, eso es alrededor de 27 metros, y 48 pies de altura, que es aproximadamente 12 o 13 metros. ¿Listo? Entonces, con los espesores que se encontraron en campo, limitaba los cuatro primeros anillos para una altura completa de llenado y lo que obligaba a trabajar el equipo por debajo de lo que era capaz. ¿Listo? Entonces, dentro de la industria del sector hidrocarburos hay muchos estándares. Afortunadamente, esto ha permitido evolucionar en la tecnología de recipientes a presión y de tanques. Y hay una metodología que se llama Fitness for Service. Entonces, esto es lo que vamos a ver durante la presentación. Estos fueron algunos de los hallazgos. Lo que vemos son las deformaciones del casco. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Eh, Entonces, lo que vemos son deformaciones en el casco del tanque, eh, lo cual también está por fuera de los rangos recomendados del código. ¿Listo? Entonces ya tenemos, adicional a los espesores, ya también tenemos una condición de deformación geométrica. Y otra condición subestándar corresponde al tipo de unión que hubo entre el fondo y el casco del tanque. Lo que vemos a mano derecha es un diagrama de cómo debería realizarse ese tipo de reparaciones y lo que vemos a mano izquierda es lo que se encontró en campo. Entonces, no es una condición que corresponde a lo recomendado en los códigos de reparación de estos activos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les digo, las metodologías avaladas internacionalmente bajo códigos ASME y API. Y lo que vamos a ver es un análisis de esfuerzos, bueno, pues realmente es la evaluación del Fitness for Service, utilizando un análisis del modo de daño por colapso plástico, bajo un análisis elástico y bajo un análisis elastoplástico. Entonces ya voy a entrar en detalles de qué significa cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, la evaluación elástica es la primera que vamos a ver. eh, Trabaja con unas premisas. Entonces, la premisa es que el material se comporta de manera elástica todo el tiempo. Entonces, no importa qué tanto carga yo la someta, él se va a comportar de manera lineal. Esto es una suposición que al exceder los valores de plasticidad ya deja de ser válida. ¿Listo? Pero pues sin embargo así se contempla dentro de la metodología. Y lo que vemos a mano derecha es la configuración que se utilizó en la simulación. ¿Listo? Eh,
Por otro lado, la evaluación elastoplástica corresponde a un comportamiento de plasticidad del material, lo que les hablaba. A medida que se excede la plasticidad del material, hay un endurecimiento. Entonces, el material se resiste a ser deformado y eso lo podemos ver con esta gráfica. Esta gráfica es obtenida con base en los lineamientos de ASME 8 División 2, como lo vemos ahí en la referencia. ¿Listo? Esto se asumió con un comportamiento de un material A36. ¿Listo? Lo que vemos acá corresponden a unos radios de construcción del tanque. O sea, lo que hicimos fue medir la topografía y utilizar curvas de nivel. Entonces, con esas curvas de nivel se definió la geometría. Si vemos, esto no es completamente cilíndrico. Esto tiene esas desviaciones. Lo que tratamos es de asemejarnos a la geometría encontrada en campo. Al hacer eso, nos encontramos con ciertas limitaciones desde el punto de vista del método que estamos utilizando acá, el método de los elementos finitos, y es que nosotros no podemos reducir el tamaño de la malla de manera considerable. O sea, el tamaño mínimo que permitió para esta geometría fue de 10 pulgadas, y desafortunadamente aquí podemos ver que la métrica de la malla no es muy buena. ¿Listo? Esto corresponde a la medición del skewness, entonces esto no es muy bueno. Si utilizamos un cilindro perfecto, podemos ver cómo la malla mejora considerablemente y ya la métrica también lo hace. Entonces ya al decir que tenemos una métrica de 0,7, es una buena malla. ¿Listo? Aquí también en la simulación podemos ver lo que les comentaba, la condición subestándar de unión entre el casco del tanque, que es la pared verde, y el fondo gris. Bueno, hace falta aclarar una condición, y es que este fondo de acá corresponde a una reparación, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en donde dice New Bottom Plates, corresponde a la lámina del fondo de lo que les estaba mostrando hace un momento. Esta gris, esta lámina gris. ¿Listo? Y bueno, acá ya corresponde a la evaluación de cargas de acuerdo a la metodología por API 579. ¿Listo? Entonces, quiero aclarar lo siguiente. Estas dos metodologías trabajan con la metodología de factor de carga y valores de resistencia. Entonces eso significa que yo a la carga que tengo de mi objeto de análisis, en este caso el tanque, yo le voy a aplicar unas cargas. En este caso, que es la evaluación elástica, de acuerdo a esto, entonces el P corresponde a la presión interna del tanque, que es atmosférica. El PS corresponde bueno, acá se los voy a listar. El PS corresponde a la carga hidrostática, el D corresponde al peso muerto, y estos valores de acá, ya sea una carga por viento o una carga sísmica. ¿Listo? Sin embargo, cuando vemos una evaluación elastoplástica, vemos que aquí se meten unos factores. ¿Esto qué significa? Significa que yo voy a incrementar la carga y voy a ver si mi modelo es capaz de soportarlo. Aquí ya nosotros no entramos a evaluar con respecto a una norma si está por debajo de cierto valor. No, aquí lo que entramos es a utilizar unas cargas tan grandes que yo voy a ver si mi física es capaz de soportarla. Es decir, voy a obligar a que mi modelo sufra una deformación plástica y mirar cuál es el límite. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, ya pasamos a las condiciones de frontera del modelo y las condiciones de carga. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver un soporte elástico. Hay varias literatura, uno lo puede consultar en ASME, y dentro de los rangos definidos para soportes elásticos, este valor es muy apropiado, es lo que normalmente utiliza, 250 libras fuerza por pulgada cúbica. ¿Listo?
Y se utilizó la suposición de que en el centro del tanque es fijo. Es válido teniendo en cuenta que el peso del producto puede superar hasta casi 100 veces el peso de la estructura. Entonces, normalmente en el centro del tanque no tenemos movimiento. ¿Listo? Esta es una de las condiciones de carga que les mencionaba anteriormente. El propio peso del tanque, aquí lo podemos ver, el efecto de la gravedad, y la carga hidrostática. ¿Listo? Entonces, esta es la distribución de presión que uno obtiene cuando utiliza esa configuración hidrostática. ¿Listo? Eso varía linealmente. Ya aquí, la forma como se abordó el modelo hidrodinámico fue de dos metodologías. La primera es la que ustedes ven aquí, que tiene el nombre de estos señores, Jacobson y Belletsos. Es un modelo que utiliza pues, la teoría de presiones con base a unos jacobianos y, bueno, unas funciones de Bessel. Y con base en eso se describe un perfil de presión. Entonces, estos perfiles de presión corresponden a estos perfiles de presión, y ellos van a variar en la circunferencia del tanque. Entonces, cuando uno grafica ese perfil de presión, lo puede ver de esta manera. Me hace falta mencionarles algo importante, y es que una carga sísmica normalmente está sometida a dos tipos de movimiento, un movimiento impulsivo y un movimiento convectivo. Entonces, el movimiento impulsivo, que es este perfil de presión azul, ocurre normalmente en los primeros instantes de tiempo. La manera como uno puede hacer una simulación sísmica es de muchas maneras. Hay simulaciones que se trabajan con espectros de aceleración, hay otros que utilizan físicas acopladas, utilizando, por ejemplo, elementos tipo partículas explícitos, en soluciones explícitas. Y esto, al igual que el otro método que les voy a mostrar, son cargas pseudoestáticas. Es decir, yo identifico un perfil de presión o identifico una carga y esa es la que utilizo. Entonces, esta es la que normalmente ocurre en los primeros instantes de tiempo. Y el otro perfil corresponde a un perfil convectivo, que es el oleaje. O sea, después de que pasa un sismo, al comienzo se mueve la masa de abajo, ese perfil azul que vemos acá, y el oleaje golpea las paredes. Entonces lo vemos con este perfil, con este perfil. Entonces nosotros aplicamos ambas distribuciones de presión y obtenemos pues la carga hidrodinámica, tanto en las paredes como en el fondo del tanque. El otro modelo es un modelo de fuerza equivalente. Esto va de acuerdo a la evaluación por API 650, en donde uno lo que hace es evaluar el factor impulsivo, el factor convectivo. Tienen aquí unas gráficas en donde, dependiendo de la relación del tanque, la geometría, pues una influencia más que la otra. Entonces, con esto, uno obtiene una aceleración equivalente, y esa aceleración es la que uno utiliza en el modelo, finalmente. ¿Listo? Entonces, cuando uno hace esto de manera analítica, obtiene estos resultados de acuerdo con API 650 y con los espesores que obtenemos en nuestro tanque. ¿Listo? Entonces, estos valores están por encima de lo permitido y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis elástico, asumimos el siguiente escenario de carga, el que les había mostrado acá. Entonces, yo estoy considerando la carga hidrostática, estoy considerando el peso muerto, y las cargas sísmicas debo considerar el 70% de esa evaluación. ¿Listo? Entonces, al considerar todo esto, yo voy a obtener una distribución de esfuerzos en mi material. Entonces, estos resultados son obtenidos en un cilindro perfecto, y acá vemos los resultados. ¿Listo? Estos resultados nosotros entramos a compararlos
con el de la norma, aquí. Entonces, un valor mayor de 23.600 en los primeros dos anillos ya me es crítico. Y un valor por encima de los 26.000, por encima del segundo y tercer anillo, eh, es, no es aceptable. ¿Listo? Entonces, pues, para los que no conocen del tema de tanques, a esto se le llama un anillo. Es un arreglo de láminas circunferencial en donde va uno encima de otro. ¿Listo? Entonces, estos son los valores que se obtienen para un cilindro perfecto. Cuando nosotros consideramos las deformaciones y utilizamos un análisis elástico, estos esfuerzos se van para el cielo. Entonces, aquí ya vemos valores inclusive de 40.000 PSI, 32.000. ¿Listo? Entonces, cuando comparamos, nuestro modelo elástico nos falla en ambos modelos. ¿Listo? Entonces, ¿esto que nos obliga a utilizar el modelo elastoplástico? ¿Listo? Entonces, de nuevo, aquí en el modelo elastoplástico nosotros no vamos a comparar con respecto a ningún valor. Aquí lo que estamos es identificando si la física me es capaz o sea, me permite llegar hasta esos valores. Entonces, estos resultados que vemos acá parcialmente corresponden a un cilindro perfecto y a un tanque deformado. Entonces, vemos que los valores de esfuerzos membranales y circunferenciales, que son los esfuerzos principales, son muy cercanos. O sea, inclusive en el tanque deformado están por debajo del tanque cilíndrico. Y eso se entiende porque si vemos la geometría del tanque, las deformaciones que veíamos inicialmente, cuando nosotros metamos peso aquí por un producto, por agua, crudo, lo que sea, esto va a tratar de tomar una forma cilíndrica. Entonces aquí lo que estamos es suavizando un poco los esfuerzos al introducir esas deformaciones. ¿Listo? Por eso es que se obtienen estos resultados más bajos que en el cilindro perfecto. ¿Listo? Pero entonces, este no es nuestro modelo. Debemos ir refinando cada vez más el modelo y a partir de estos resultados nos damos cuenta que podemos trabajar únicamente con con el cilindro perfecto. Podemos tener un buen tamaño de malla y podemos ver si el modelo converge de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les decía. Cuando uno ya entra a comparar un cilindro perfecto con la geometría deformada, los resultados son muy cercanos en cuanto a los esfuerzos. ¿Listo? Ahora ya empezamos a considerar factores como, por ejemplo, la eficiencia de junta. La eficiencia de junta es un concepto de ingeniería para castigar la resistencia de un activo, de un equipo, de un objeto. Pues la forma como se hace en este tipo de elementos es incluyendo aquí una geometría, lo que definimos aquí como un well joint, una soldadura cuya resistencia está por debajo de estas láminas que están al pie. Y cuando obtenemos, o sea, cuando introducimos en el modelo dichas eficiencias de junta, vemos que estos esfuerzos incrementan ligeramente, pero no mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Podemos seguir incluyendo en el modelo, ya por ejemplo, una consideración de láminas en el techo, los soportes, esto corresponde a la geometría pues, del tanque, ahí cuando se modela. Estos valores que se obtienen están por debajo de lo que de lo que teníamos antes. Y eso ocurre porque estos elementos estructurales que están en el tanque me ayudan a llevar ese peso de ese tanque, me ayudan a distribuir mejor los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros consideramos la carga hidrostática, cuando consideramos el peso del tanque, cuando consideramos la carga hidrodinámica, el tanque no es capaz de alcanzar una altura de llenado de 48 pies con esa eficiencia de junta de 0,7, que es la que
dice el código que tenemos que utilizar y nos obliga a limitarlo a 46 pies. Esto bajo la teoría de Jacobson-Belezos, ¿listo? Aplicada a tanques atmosféricos con una eficiencia de junta de 0,7 y con el techo, ¿listo? Este es el resultado antes de no lograr la convergencia. O sea, cuando yo llego y utilizo una altura de llenado de 48 pies, mi modelo no responde. O sea, simplemente no obtengo una respuesta, no converge y no puedo hacerlo. Aquí vemos el resultado de convergencia utilizando la carga equivalente. Entonces, de las ecuaciones que les mostraba anteriormente, estas de acá, todas estas de acá, a la final me obliga a utilizar una aceleración equivalente de 19,44 metros por segundo. Perdón, aquí, 42 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, al utilizar esto, no es capaz el modelo de llegar a la convergencia, y me limita la altura de llenado a 42 pies. ¿Listo? Y estos son los resultados que se obtienen de acuerdo a la teoría de Jacobson-Belezos. Estas son las deformaciones, digamos que son deformaciones excesivas, porque pues nosotros estamos incrementando la carga bastantes veces antes de ver que el modelo ya no es capaz de converger. ¿Listo? Este es el último resultado antes de eso. Y este es el resultado de desplazamiento total y direccional en el eje X, utilizando la teoría de fuerza equivalente. ¿Listo? Entonces, con esto, nosotros podemos darnos cuenta que si utilizamos el método de los elementos finitos y la metodología de Fitness for Service, podemos, sin hacerle absolutamente nada al tanque, o sea, el tanque tal cual como está, pasar de 33 pies de llenado, que era lo que nos decía al comienzo el código de inspección, el que nos estaba limitando, este de acá, que nos obligaba a 33 pies, y sin intervenir el tanque mecánicamente, sino únicamente a través de la simulación, utilizando pues toda la metodología y el formalismo de estas metodologías de Fitness for Service, ya estoy incrementando a 46 pies. O sea, ahí estoy ganando alrededor de 13 pies, que 13 pies es aproximadamente 3 metros, más o menos. Que eso pues impacta bastante en la operación de una empresa del sector hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Esto es lo que se refiere a mi tesis de posgrado con el EEE. Muchas gracias a todos por regalarme este tiempo, 45 minutos. Espero hayan disfrutado y bueno, muchas gracias por asistir.